Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, Muy bien. estamos en la presentación virtual de tu último libro que tiene este contundente título de los circos de nuestra infancia, el mayor espectáculo del mundo en España, abarcando el ámbito temporal de 1950 a 1990, aunque tú también haces un recorrido histórico. Es un libro que se publica una vez más dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, donde ya has realizado varias publicaciones, pero tú eres una persona muy prolífica y tienes un número importante de publicaciones, básicamente de la cultura popular en diferentes ámbitos, ¿no? Y ahora, en este caso concreto, te has centrado en el circo, ¿no? Yo creo que haces un recorrido a lo largo de diferentes capítulos, haces un recorrido de una aproximación histórica de lo que es el circo y luego te centras específicamente en la parte más contemporánea del circo en nuestro país y que abarca prácticamente a la generación de nuestros abuelos, nuestros padres y de nosotros y un poco de nuestros hijos, ¿no? Pero sobre todo los que tengan mi edad o nuestra edad, que yo soy un poco mayor que tú, pues yo creo que disfrutarán muchísimo como he disfrutado yo, porque prácticamente en cada página hay un recuerdo de la infancia, ¿no? Es decir, los que tenemos una cierta edad compartimos muchísimos recuerdos porque solo había un canal de televisión, solo había, cuando venía el circo, pues solo había una cosa donde ir y bueno, este tipo de experiencias son experiencias compartidas por una generación y eso hace que realmente tu libro sirva para nostálgicos que recordemos épocas pasadas, ¿no? Es una labor de arqueología cultural importante porque hay mucha documentación, digamos, que no se conocía, ¿no? Que no estaba al alcance de los lectores. Y creo que es una contribución muy importante la que hacéis, la que se realiza, digamos, desde también la editorial. Que ha publicado libros en diferentes ámbitos, como es la música, libros, cromos, etcétera, y que se ha centrado, es el primer tomo que se dedica específicamente al ámbito del circo y yo creo que va a gustar muchísimo a los nostálgicos. El libro lo divides en 11 capítulos con diferentes especialidades, pero lo inicias, el primer capítulo que es muy importante, que tiene muchas hojas en su desarrollo, lo dedicas a la saga de la familia Aragón, ¿no? Que aquí hay muchas cosas que son conocidas, pero muchísimas que no. Y lo cierto es que sorprendentemente veo que la saga se inicia en Suecia con un pie, digamos, en Francia para luego llegar a España, ¿no? Explícanos un poco esa elección de la familia, de la saga Aragón y cómo es ese desarrollo hasta nuestros días. Bueno, muchas gracias, Jordi, a ti, a la editorial Diablo, por apostar una vez más por mi trabajo. Mi labor como docente y como investigador es promocionar, divulgar sobre todo esa cultura un tanto denostada por críticos. Nosotros que nos movemos también en un ámbito, yo tanto de secundaria como universitario y tú universitario, sabemos que muchas veces este tipo de cultura está muy denostada, ¿no? Por nuestros compañeros académicos. Y bueno, yo me ciño sobre todo y tengo un leitmotiv en mi vida como docente y como investigador, y es una frase que dijo Federico García Lorca al respecto, y es que la verdadera cultura de un país está en el pueblo. Y ahí esa es la base, lo que sienta realmente las raíces de la historia y de la cultura de cualquier, de cualquier país, de cualquier nación. La propia idiosincrasia está en la cultura popular. Y bueno, yo dedicándome sobre todo al mundo del espectáculo, tanto teatro musical como cualquiera de sus facetas concretamente, pues me decanté por el circo porque es una espinita que tengo clavado en mi corazón, porque si hay algo de lo que adolece el mercado editorial en nuestro país, es de más libros que historien la gran faceta que supone el denominado mayor espectáculo del mundo en todas sus variantes, no solamente en una historia diacrónica, sino también en estudiar pues, sagas familiares, y una historiografía de los grandes empresarios, de las grandes carpas. Y yo que me planteé pues, al respecto establecer un eje diacrónico de los años 50 a los 90, donde considero que es la época dorada
de los circos en nuestro país, porque en la posguerra, bueno, debido a esa reconstrucción de nuestro país, pues comenzaron a surgir las grandes carpas que proliferarán ya en los años 50, y me decanté por un primer capítulo dedicado a la saga Aragón, porque quizás son los payasos españoles por antonomasia. Pese a haber estado más de 27 años fuera de nuestro país, hablar de circo es hablar de la familia Aragón. La familia de Aragón está intrínsecamente unida no solamente a nuestro país, sino a mí concretamente, porque yo soy de Granada y hunde sus raíces precisamente en mi ciudad Sí. y muy cerquita de donde estamos realizando esta entrevista, concretamente en el barrio de la Pescadería, de donde nació Gabriel Aragón, que fue, digamos, el primer patriarca que tuvo esta gran familia de payasos. Y además, porque se diferenciaron estos payasos, esta familia Aragón, por ser los payasos quizás más completos dentro del panorama circense de su época. Eran payasos realmente culturales, puesto que sabían no solamente tocar una amplísima variedad y cantidad de instrumentos musicales, sino también idiomáticos. Es decir, el idioma fue también uno de los leitmotiv fundamentales que motivó al gran éxito que tuvo esta familia, no solamente en nuestro país, sino por toda América Latina y también Norteamérica. Con lo cual quise homenajearlos en primer lugar, salir un poquito de ese eje diacrónico que me había planteado y Claro. realizarles el gran homenaje literario, ensayístico que realmente se merecen. Porque Sí, sí. también, además, la crítica se ha encargado en determinadas circunstancias de denostar a esta familia. En los últimos años más cercanos a la prensa amarillista o rosa por determinados problemas familiares que a mí realmente no me interesan porque si ellos, los propios protagonistas no hablan de su vida privada, yo no soy quien para hablar, por No, supuesto, ¿no? claro, claro, Y a claro. mí como En investigador, cualquier caso, desde un punto de vista de innovación y de creatividad, tú también comentas que ellos realmente fueron pioneros en cambios en el circo, que luego se han extendido, digamos, a otros actores, pero que ellos fueron los primeros en cambiar una serie de situaciones, de forma de comportarse, de forma de maquillarse, de forma de vestirse, y que además este patriarca que dices de la saga fue promotor de la importancia de estudiar, que es una cosa, ¿no? De la gente piensa, bueno, si no tienes, ¿no? Si no sirves para nada, métete a payaso. Pues no, resulta que el payaso es una persona que ha estudiado muchísimo, ha estudiado mímica, ha estudiado arte dramático, ha estudiado música, ha estudiado idiomas, ¿no? Y es sí, una persona, el payaso debía, el concepto que Gabriel Aragón tenía del término clown, del término payaso, era de un ser absolutamente, culturalmente muy preparado. De hecho, Gabriel Aragón, perdón, uno de los hijos de Gabriel Aragón, Emi, futuro padre de Gaby, Fofó, Miliki y Rocío, también una de las grandes desconocidas de la saga, puesto que eran cuatro estos hermanos Aragón, su leitmotiv era que sus hijos estuviesen suficientemente preparados. Quería que, bueno, que estudiasen pues medicina, derecho, odontología, etcétera, ¿no? Pero realmente la preparación que ellos tuvieron podían haber abarcado 3 y 4 carreras. Yo recuerdo una frase del gran José Bódalo que decía que a él no le gustaba estudiar y que si hubiera tenido que hacer una carrera con todos los papeles que a lo largo de su trayectoria artística se tuvo que haber estudiado, tendría 5 y hasta 10 carreras, ¿no? Con claro. los payasos Aragón pasaba absolutamente lo mismo. Bueno, lo Además, comentas también en el libro sobre Fofito, ¿no? Que también cuando Fofito sí, decía muchísimo. que quería Fofito, dedicarse, sí, el padre le dijo, vale, pero tienes que estudiar. tienes que estudiar, efectivamente. Una vez que estudies, podrás hacer lo que tú quieras. Fofito, afortunadamente, Fofito y su hermano Rodi, que son los que actualmente continúan con la saga Aragón, dedicándose al circo, y también la hija de Fofito, pues realmente están poniendo en valor, en alza, esa gran saga familiar que en determinados momentos de la historia de nuestro país se le ha circunscrito a una carpa circense, pero cuando han sido capaces de tocar múltiples facetas del espectáculo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Emilio Aragón, a Rita Irasema, por ejemplo, que Claro. sin ir más lejos, aparte de manejar muchos idiomas, saben tocar, en el caso de Emilio Aragón, por ejemplo, director de orquesta, compositor, etcétera, ¿no? Es decir, la preparación que tiene la familia Aragón, todos sus miembros, los hijos y los nietos de Gaby, ¿no? Son gente enormemente preparada, enormemente culta, es un valor que quisiera destacar de toda la familia Aragón, y muy buenas personas sobre todo, muy buenas personas, que es un valor también que hay que destacar, porque si algo tiene, a mí me ha enseñado investigar sobre este mundo del circo, donde aparentemente todo es sonrisa y felicidad, y detrás, cuando cae cuando cae la carpa, hay también sus llantos, es precisamente la gran humanidad que laten entre todos sus miembros. ¿eh? ¿Cómo Pero se también unifican? es importante que destacar que ellos en realidad son muy famosos aquí en España gracias a la televisión. Es decir, que la importancia Efectivamente, de la televisión
para, para que realmente lleguen a la fama que tuvieron a mitad de los 70, digamos, ¿no? Que es bueno, en mi caso cuando los vi en la televisión, ¿no? Es decir, creo que te decía hace pocos días en un mensaje, te decía que me acordaba perfectamente de cuando se murió Fofó y que claro, yo era un chavalín y no entendía por qué no salía en la tele y cuando me lo explicaron mis padres, bueno, un dramazo impresionante, ¿no? A todo Claro, eso, claro, se vivía con una emoción y una intensidad muy, muy, muy importante, ¿no? Tú sí, también comentas en el libro que en estos programas de televisión se transmiten unos valores que están implícitos sin llegar a explicitarlos, ¿no? Pero hay un tema de sí, igualdad, de trato, ¿no? muchísimo, sí, sí, sí. Y que Aunque yo tengo la sensación de que, por ejemplo, en mi generación, que es, digamos que yo era pequeñito, digamos, no tendría 7 8 años cuando veía los payasos de la tele, que quizás somos como somos a través del ejemplo de lo que hemos visto en estos payasos, ¿no? sin lugar a dudas. El respeto a la otra persona, a la otra opinión, a la persona mayor, es decir, este tipo de transmisión de valores y de pedagogía a través del ejemplo es algo que yo creo que se destaca poco de los payasos de la tele, ¿no? Muchísimo. Y además, un punto a favor que tuvieron además los payasos de la tele, que gustaría mucho a determinadas ideologías políticas hoy en día, es que sus espectáculos carecían por completo de animales, ¿no? Dejando de un Sí, lado la polémica, ¿no? sí, De si sí, luego con animales hablaremos, pero sí sí, sí, o no, sí, evidentemente, sí, 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 sí. los valores intrínsecos que transmitían todos los sketches, las propias canciones, ese humor blanco, sin Sí, ofender a nadie, sin meterse con defectos de las personas, de raza, cultura, religión, etcétera, sí, como sí, tú sí. muy bien has apuntado, eran valores que nos transmitían a nosotros a través de esas 625 líneas con una sola cadena, luego posterior vino el UHF, pero que nosotros fagocitábamos, interiorizábamos de tal forma que hemos crecido con esos valores humanos además que ellos ya habían retransmitido en su estancia en Cuba cuando inauguraron a Claro, finales de los años 40 la televisión cubana, que es importantísimo también este claro. dato, porque gracias a ellos en Latinoamérica el mundo del circo llegó a muchísimo, no solamente niños, sino también adultos. A veces incluso he encontrado datos que se cortaban las clases para ir a ver los payasos en televisión y luego volvían otra vez porque lo consideraban como un programa de enorme valor didáctico. ¿De acuerdo? Entonces eso es un punto a favor enormemente para esta saga familiar. Que luego Miliki, cuando dejó a sus hermanos Gaby y a su sobrino Fofito, intentó retomar a finales de los 80, principios de los 90, con un programa titulado Los Trilocos, pero claro, ya los cambios en el gusto del público, la sociedad española de los 90 no era la de los 70 ni Ya. ni la de los 80, ¿no? Habíamos cambiado, habíamos evolucionado muchísimo. No sé si para bien o para mal, pero en ese aspecto la televisión, con la llegada de las privadas, evidentemente, Bueno, también lo supuso que decían que la inocencia de los chavales ha ido bajando, ¿no? Es decir, muchísimo, claro. que- Mis hijos, por ejemplo, saben las canciones porque yo, al igual que te pasa a ti, las conocemos, de vez en cuando las tarareamos, y yo soy de los que se pone a ver un programa tranquilamente de los payasos de la tele o el Gran Circo de Televisión Española sin problema y lo comento con mi alumno, incluso le hablo no, lo desconocen, ¿no? Sus padres sí, claro, son de mi generación, ¿no? Pero por claro. eso hay que rescatarlo. Esta labor de recuperación que hace concretamente Diablo Ediciones no está suficientemente premiada en este país. Es que es importantísima la cultura popular y todo lo que nos ha aportado, no solamente a nuestro modus vivendi, sino también a la hora de homenajear a aquellos quienes han engrandecido toda nuestra cultura. Porque somos lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, ¿no? Sí, 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 sí. Comentabas hace un momento que hay un cambio entre los 70 y los 90. En medio está justamente Teresa Raval, que veo que tienes aquí un póster en Sí, el aquí tengo además, estudio. es un póster original de cuando Teresa Raval, porque no siempre Teresa Raval tuvo un circo. Al principio, a finales de los 70, Teresa Raval, habiéndose casado con su marido, Eduardo Rodrigo, otra persona importantísima en el mundo del espectáculo de este país, porque era Ya, un intelectual al 100%, lo mismo cantaba, que componía, escribía poesía, etcétera, etcétera. Ellos iban pues, de polideportivo en polideportivo, centros cívicos, teatros, plazas de toros, etcétera, con un espectáculo titulado El mundo infantil de Teresa Raval, al que pertenece este póster que es sí, sí, que concretamente del año se 81. parecía más a un concierto de música que no a un circo Claro, propiamente dicho, ¿no? quizás, salvando la distancia, paralelismo existente entre la revista musical que se hacían en teatro, tipo, pues bueno, las revistas de Lina Morgan, pero para adultos, Teresa Raval lo hacía
salvando la distancia, por supuesto, pero para los niños, donde claro. la música, los muñecos y las atracciones visuales eran fundamentales en ese programa que ella llevaba, porque todo giraba en torno a su figura, no lo debemos olvidar tampoco, la principal estrella del espectáculo era la propia Teresa, y al Sí. igual que le sucedía a los payasos de la tele, a la familia Aragón, con letras absolutamente didácticas, con letras de temas blancos, con letras que nos invitaban a estudiar, a leer, a reír, a cantar, o incluso bueno, a intentar aprender. Recordemos aquel Veo Veo, por ejemplo, ¿no? Y en ese aspecto Teresa Raval fue una auténtica pionera. Y fue pionera además, si me lo permite Jordi, porque gracias a ella los circos de este país tuvieron su colegio. Gracias al empeño que Teresa Raval y Eduardo ¿Verdad? Rodríguez tenían, el circo en este país ha tenido escuelas. Porque hasta Pero, bueno, entonces una escuela itinerante, pero una una escuela itinerante, escuela... pero escuela además legalizada por el Ministerio de Cultura, donde el circo ponía su carromato, el sueldo corría a cargo del ministerio, pero el resto corría a cargo del empresario circense. Y Teresa Raval, porque yo creo que tanto Teresa Raval como la familia Aragón han tenido muy claro que el circo es un vehículo de enseñanza fundamental, de transmisión de valores, de lucha por la identidad cultural, y en ese aspecto hay que agradecerle muchísimo Sí, tanto sí, a sí. Teresa como, Bueno, como que a tú Rafael, ¿no? comentas en el libro una cosa curiosa que es verdad. Decían que a pesar de celebrar el hecho de conseguir que hubiera esta escuela itinerante para los niños del circo, eh, tenían el miedo las familias de que esto podría provocar que los niños no acabaran, digamos, dedicándose después al circo, ¿no? Y, bueno, yo creo que no es exactamente así porque... la prueba de ello es lo que hemos comentado antes de la familia Aragón, que promovía que sus hijos estudiasen, y al final que se quiere quedar o quiere continuar es porque le gusta, ¿no? Pero yo sí que quería hacer una reflexión muy interesante en la forma en que tú explicas el libro, de que detrás de todo lo que estamos hablando, detrás lo que hay son empresarios, hay emprendedores que están Efectivamente. arriesgando su dinero. Por lo tanto, también aquí explicas muchos fracasos, muchos problemas. Luego también todos los problemas asociados a la profesión, es decir, las inclemencias del tiempo, por ejemplo, ¿no? Las tormentas, el viento, que puede originar, digamos, que la carpa salga volando, que se Sí, estropee, que sí. se rompa, que haya un accidente, las gradas que se caen, que eso me ha parecido, y claro, noticias que tú destacas que puede provocar un problema muy importante, ¿no? Que se caiga una grada, accidentes laborales. Ujú. ¿No? Sí, Hablabas sí, de un técnico que queda electrocutado y que, bueno, queda, por efectivamente. ejemplo, el caso de Bárbara Rey, queda, ella, que era la propietaria del circo, queda muy afectada por un accidente laboral en que Es que ardió, es que un Ángel luchador, Cristo estuvo a punto de morir abrasado por las llamas cuando llegó a su circo ruso con su pista de hielo, pues el termostato que ponía en marcha el funcionamiento de las pistas ardió, y entonces Ángel Cristo, intentando salvarlo, casi perece abrasado, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de circunstancias bueno, también ha incluso, sido y luego muertes también, ¿eh? Muertes por fuerte caer de, también, de sí, un sí, sí, trapecio, también comentas algún sí, caso, sí, esos sí. son accidentes terribles, ¿no? Arturo Castilla, por ejemplo, se arruinó al principio cuando él iba con el circo americano en Bilbao, un fuerte temporal de viento arrasó por completo la carpa y tuvo que actuar esa noche porque había una nómina que pagar, unas familias que Claro, sacar adelante. claro. Actuó en un coso taurino y él quería dejarlo, pero los trabajadores dijeron, no, Arturo, venga, siga usted. Y entonces ella sí montó la gran carpa del circo americano, Sí, sí, esas sí, sí, sí. mastodónticas producciones, ¿no? Pero es que no solamente estamos hablando de la empresa en sí, sino también de todo lo que había por detrás, es decir, de niños, de familiares, de Claro. animales, y de Sí, una sí, sí, sí. España todavía en blanco y negro, donde el traslado en carretera, fundamentalmente, o en tren, hacía mucho más dificultoso y sobre todo Sí, más costoso, pues trasladarse de un sitio a otro. Es decir, estamos en una sí, sí, España sí. en donde el mundo del espectáculo itinerante se circunscribía a tres categorías fundamentales: los teatros ambulantes de variedades, tipo Teatro Chino Manolita Chen; los teatros ambulantes de repertorio, como los que nos refleja muy bien Fernando Fernán Gómez en El viaje de una parte; y los espectáculos circenses. Claro. Cines itinerantes también había, aunque en menor proporción, ¿de acuerdo? Y luego los espectáculos híbridos de teatros circo, porque muchos de ellos no tenían Claro, pistas, sino que tenían escenario, como le ocurrirá al de Teresa Raval, por ejemplo, claro. que sabiamente Sí, combinaban sí, las sí. atracciones circenses con espectáculos folclóricos de Sí, sí, flamenco sí, y de sí, sí. variedades para atraer al mayor número posible de Bueno, de espectadores. hecho, en el libro explicas una anécdota de que hay un empresario
para atraer talento, explica que en España, además de hacer buen tiempo que en el resto de Europa, digamos, las distancias son más petitas y se tiene que viajar menos, ¿no? Es decir, que no es lo Sí, mismo sí, ir de punta a punta de España, pues claro. José serán María, 1000 kilómetros que ir de punta a punta de Europa, que puede ser 3000 o 4000 kilómetros, ¿no? Entonces decía que eso era una forma de atraer talento para, digamos, vivir con un clima pues más accesorio y que las distancias eran más humanas, ¿no? Algo así explicabas en el libro, sí, ¿no? es el caso concretamente de José María González Villa. Es el empresario, el dueño del famosísimo Circo Mundial, un circo mundial Sí, además que marca un antes y un después en el devenir de la historia circense en nuestro país, porque es el que va a incorporar gran parte de toda la fauna animada y de serie de televisión de ficción a la pista circense, y con lo cual va a crear un nuevo concepto de circo que a muchos puristas no les gusta porque va en detrimento de los números realmente circenses, claro. pero, pero sabía captar la atención del público infantil, además con números muy cortos, muy breves, muy efectistas, muy visuales, que a los niños les encantaban, porque a veces veía a un malabarista que se tiraba un cuarto de hora con los rulos, o ese equilibrista que tardaba 20 minutos de un sitio para otro, etcétera. Y a veces te aburría incluso a los padres. Y José María González Villa, con muy buen ojo crítico y buen criterio, supo amoldar, supo disfrazar a esos equilibristas, esos malabaristas de D'Artagnan, de Orzogüey, de Sandokan, de David el Nomo, e incorporarlos a la pista, con lo cual es un subterfugio publicitario. Claro, es que ahora has dicho varias cosas que serían algunos de los motivos por los cuales hoy en día no podría haber esos espectáculos Claro. como se hacían antes, ¿no? Uno, por ejemplo, has comentado el tema de los animales, que ahora Sí, por la ley prohíbe que haya espectáculos con animales vivos. Y luego otra cosa también es el hecho de utilizar referencias del cine y de la televisión, pero yo me imagino que en ese momento sin pagar ningún tipo de derechos de nada, con lo cual la gente iba al cine pensando que iba a ver al Superman o al actor de no sé qué o el tal, y resulta que aquello era un señor era, disfrazado con un disfraz sí, sí, que comprado sí, sí, malamente. una forma de Sí, sí, atraer sí. al público, pero que ahora Sí, hoy en día estaría prohibido, se podría acusar de publicidad engañosa, ¿no? Y que es una muchísimo, cosa vamos. muy curiosa, ¿no? Que era una forma de atraer, digamos, a los Sí, chavales con series, con series de moda y tal, ¿no? Pero sin bueno, has lugar a dicho, dudas. que conste que has dicho Orzoway, que Orzoway vino de verdad, el actor Vino de vino de verdad, verdad. efectivamente. Orzogüey vino de verdad, además. Era un Sí, buen señor. lanzador de flecha Sí, participó de verdad. sí, sí, sí que es verdad. Es cierto. El auge del cine de la época, las películas de Star Wars, el auge que tenía en televisión Kabir Bedi en Sandokan, los dibujos Bueno, sí, animados, los superhéroes, el los Hulk, ¿no? El Hulk, superhéroes, la masa. Nosotros los niños de aquella época le decíamos la masa, no la Hulk o el hombre masa, sí. araña y no Sí, sí. Bueno, Spiderman. porque había la serie de la Claro, televisión. la serie de televisión, ¿no? Pues Sí, todos sí. se fueron incorporando. Claro, yo leí en cierta ocasión una entrevista a Fofito, muy inteligente, muy sensato, que decía que si tú mostrabas a los niños en distintas carpas a Spinete, ¿cuántos Spinetes tendría que haber? Gasta el dinero, contrata al Spinete de verdad para que surgiera el espectáculo, no un disfraz malamente cosido, donde a veces muy pobrito, un sucio, que restaba pues, espectacularidad al programa que ofrecía ese circo, ¿no? Y eso también le hizo muchísimo daño al mundo circense, porque la gente estaba ya a finales del 90 absolutamente harta de ver tantos La espinetes sensación de engañados, ¿no? De que de estábamos engañados, engañados. efectivamente. Voy a ver a los lagartos de la serie V o a Mr. T o al MA del equipo A, ¿no? Y Sí, veías a un señor o pintado de negro o negro sí. bueno, que levantaba a lo mejor un carricoche, simplemente, ¿no? Decían que iba a levantar un Fórmula 1 y tal, ¿no? Entonces la gente sí acabó un poco desengañada. No así cuando realmente los empresarios, con muy buen ojo clínico desde mi punto de vista, supieron para granjearse un buen número de entradas y un considerable aumento de los espectadores, contratar por X funciones a grandes personajes de televisión, como por ejemplo María Carmen y sus muñecos, María Jesús Acordeón, o el caso fundamental de Kiko Ledgar para el circo americano, o Mayra Gómez Ken para el Circo Universal, que era también propiedad de José María González Y Villa. con No Edgar, que siempre, a era lo mejor el iban primer presentador del programa 1, 2, un, 3. dos, tres, iban a lo mejor contratados por las funciones, pues, para dos funciones los fines de semana, una sábado a media tarde y otra los domingos a media tarde, por ejemplo, ¿no? Pero claro, la taquilla subía considerablemente. Y Sí. no olvidemos también otra cosa, Jordi, que hay que destacar muy importante, que en esta época se pagaba la seguridad social, era obligatorio. Antes no lo era, es decir, yo tengo miles de referencias, muchísimas de referencias de gente que ha trabajado en circo, en el mundo del espectáculo, y que sin decir nombre decían
que jamás le habían pagado la seguridad social y le Ya, había sí, sí, quedado sí. una pensión, Bueno, esto lo evidentemente, hemos visto, sí, sí, en muchas películas de que están montando el circo y, pues ven aquí, nos ayudas y luego te doy tal. Y claro, claro, todo esto, negro, el empresario, sí, evidentemente, sí. bueno, y luego, Nos ayudas a montar la carpa y a desmontarla y no claro, sé qué, y te doy tal. Y claro, sí, sí, que por y cierto, luego, me hizo mucha gracia descubrir, ahora que estamos hablando de esto del cine, descubrir que me comentas que hay un corto de Berlanga, de maravilloso, Luis García Berlanga, de sí, 1950, en sobre la el circo que americano, graba, digamos, la llegada de un circo a una ciudad, que eso también a yo Madrid, recuerdo de sí. pequeño, ¿no? Que para promocionarse hacían como una especie de pasillo por la ciudad, ¿no? De recorrido por la ciudad en la que iban tocando música, iban viendo los animales y tal. Y eso hay un corto de Berlanga del año 50 que se puede ver, ¿no? Sí, vamos, tanto en la web de Radio y Televisión Española como en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es el trabajo final de carrera de dirección cinematográfica de Luis García Berlanga y refleja la primera vez que el circo americano de Arturo Castilla llegó a Madrid presentando El salvaje oeste de Buffalo Bill, con lo cual se ve además toda esa caravana circense en la que, a imitación del circo Ringling Bros americano, que también nos reflejó la película de Cecil B. DeMille, El mayor espectáculo del mundo, pues Arturo Castilla hizo la variante española y además con una espectacularidad que hoy en día sería imposible por la gran cantidad de costo que ello supondría. Y es un Ya, documento impagable. Igual que impagable resulta el documental de Antonio Bercero sobre la última función del Circo Price, también interesantísimo, que además lo recomiendo a todos los espectadores de esta presentación virtual que se adentren en él porque va a ser un ejercicio nostalgia introspectivo de cómo era no solamente la España del momento, sino el mundo del circo en ese instante, ¿no? Em, te quería comentar que tú explicas hasta el año 90, pero luego, digamos, en los últimos años hay una forma diferente de entender el circo que ha revolucionado a partir del Circo del Sol, ¿no? Del Cirque du Soleil, Sí, ¿no? Que viene de Canadá y luego de Estados Unidos y al final cambia el concepto, ¿no? Pero también todo lo que decíamos en un momento, en todas estas normativas legales y tal, incluso tú comentas en el libro alguna experiencia curiosa desde el punto de vista, por ejemplo, de impuestos y tal, decían, ostras, es que los ayuntamientos nos dejan solares que prácticamente son un vertedero, que están en muy mal estado, nos dejan con unas tarifas carísimas y luego nos piden unas condiciones que son imposibles de cumplir, ¿no? Y al final entre la burocracia, ¿no? Los impuestos, todo esto al final acaba provocando una transformación completa del sector, ¿no? transformación y el declive y desaparición de muchísimas empresas circenses, porque hay que Yeah, tener en cuenta que en las subastas de los terrenos había dos formas de hacerlas, o a mano alzada, con el mayor postor, el mayor pujador, o a sobre cerrado, que era lo más frecuente. Imaginemos que en una ciudad de provincia, como Granada, por ejemplo, para la Feria del Corpus, venía el Circo Ruso de Cristo, el Circo Mundial de José María González Villa. ¿A quién se le adjudica el terreno? Pues cada uno metía una cantidad, la plica cerrada se abría, ¿no? Y yeah, entonces la mayor cantidad era quien se lo llevaba. Pero no solamente quedaba ahí la cosa, es que luego había que pagar el boletín de agua, el boletín de luz, yeah, etcétera, etcétera. Más yeah. luego el aparato publicitario del que no hemos hablado, pero que es tan importantísimo y tan costoso Ya, ya. como los propios Sí, sí, terrenos, sí, ¿eh? sí, O sea sí. que Sí, sí. Bueno, incluso explicas una anécdota en el libro en que creo que es en Sevilla, en que se ponen de acuerdo tres circos, porque, sí, es decir, sí, entre los tres pagamos porque si no es imposible, ¿no? Bueno, sí, la realidad es que es una forma de explicar, yo creo que lo explicas de forma muy, muy clara, la forma en que evoluciona el circo, que bueno, la palabra circo como tal viene de la época griega y romana, ¿no? sí, señor, de aquellas escenas de gladiadores que tantas veces Ahí, hemos visto, ahí. ¿no? Aunque luego fueron evolucionando porque se incorporan todos los equinos en época de los Reyes Católicos, los saltimbanquis, los volatineros, Bueno, que hay un capítulo ambulantes. que explicas la historia del circo en España y Sí, prácticamente estás muy asociada en el siglo XVIII, muy asociado al espectáculo sí. equino, ¿no? Totalmente, equino y taurino, porque no debemos olvidar que el espectáculo taurino fue en su primigenia el espectáculo taurino a pie, luego se haría a caballo, forma parte también intrínseca del espectáculo circense, ¿no? Las primeras Claro, escuelas de equitación sí, se realizaron precisamente en esos picaderos, donde posteriormente se llevarían a cabo corridas de toros, con lo cual está muy unido. Y eso lo hago en el capítulo en el que Historio, para mí, uno de los ejes fundamentales de la historia del circo de este país, es el Circo Price, el desaparecido Circo Price de la Plaza del Rey de Madrid, que luego fue posterior Barco un Quijo
y luego Ministerio de Educación, y fue una auténtica paradoja. Bueno, era un circo que tenía una plaza fija, ¿no? Un En edificio una plaza fijo. fija, efectivamente, un circo de piedra, es el equivalente a lo que hoy en día tenemos también en Madrid, el nuevo Teatro Circo de Price, Sí, donde cabían muchísimas variedades, que había sí, boxeo, que había revista, que había teatro, etcétera, ¿no? Y espectáculo circense, por supuesto. Y sí, el sí, circo sí. Price en ese aspecto fue un pionero en nuestro país, sin lugar a dudas, y he querido recordarlo también en el libro. Ya, sí, sí. Bueno, ahora que recuerdo también en el libro comentas que accidentes como el que hubo en Madrid Arena, luego al final también complican muchísimo el Mucho, tema de mucho. los permisos, los ayuntamientos que prefieren asegurarse, prefieren decir que no antes de que hubiera cualquier tipo de riesgo de que hubiera algún incidente y bueno, al final la cuestión es que poco a poco se ha ido perdiendo esta esencia de lo que habíamos conocido por diferentes motivos como Sí, hemos ido exponiendo sí. y lo que haces tú es recuperar en este libro esta memoria histórica con muchísima documentación, porque el libro está plagado de fotografía, de pósters, y los pósters, por cierto, lo que decías hace un momento, súper creativos, ¿no? Porque Mucho, salía... muchísimo. Es que era fundamental la publicidad, todo lo que te entra por la vista te Sí, combina, ¿no? Adentrarte en su interior, claro, con lo cual ese colorido, esas figuras, formaba parte intrínseca, ¿no? Como sí, también lo formaban lo que hoy se denominan flyers, que a mí siempre me gusta decir la publicidad, los recortes, sí. los banderines que se vendían con la efigie pues de los países de la tele, Teresa Raval, de Torrebruno, ¿no? Que los niños adquiríamos y que hoy en día los pocos circos que todavía deambulan por nuestra península sigue todavía ese ritual, ¿no? De hacer rifas, de vender comida, etcétera, porque no olvidemos que dentro del circo se puede comer y beber, no como en Mm. todo otro espectáculo, ¿no? Con lo cual había una especie de protocolo cuando uno iba al circo. Y eso también, desgraciadamente, por ahora se está manteniendo, aunque, en fin, la evolución no sabemos qué dará al Bueno, siguiente. esto es muy diferente. Antes al circo íbamos las familias, ¿no? Cuando éramos Sí, niños pequeños y tal, o cuando éramos padres, y ahora al Cirque du Soleil, digamos, el panorama que hay es un panorama muy heterogéneo y incluso yo creo que mayoría de adultos que de niños, ¿no? Es otro sí, concepto, ¿no? sí, Es otra pero, forma de pero entender la idea del espectáculo, ¿no? sí, efectivamente. Yo fíjate, con todos mis respetos, por supuesto, porque cualquier artista para mí merece el mayor de los respetos y el mayor de los aplausos también. Pero yo diferencio entre lo que es el circo tradicional de esta nueva faceta circense, que sin animales, para mí, como soy nostálgico, un circo sin animales no es circo, es un espectáculo más cercano a la danza, al ballet, a otro tipo Ya. de disciplinas de espectáculo de variedades, por supuesto, Bueno, es una pero reinvención, sería es una reinvención, una reinvención del por concepto, supuesto, ¿no? o Sí, reinventarse o sí, sí. morir, está claro. No, ahora, por ejemplo, estoy pensando, te quería hacer el último, digamos, de la última pregunta, de las últimas Sí, preguntas, sobre el circo de los muchachos, que yo sí, creo que también la gente joven no debe saber ni no lo lo que sabe. es. El circo de los muchachos no tenía animales, ¿no? No, el circo de animales, perdón, el circo de los muchachos nunca tuvo animales. Los únicos animales de los que tengo constancia que tuvo fueron caballos. Caballos porque Ya, se hacía doma sí, 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 equina, sí, sí, se sí, montaba, se hacían pirámides sí, encima sí, sí. de los caballos. Sí, sí, pero Eh, yo entiendo lo que dices de que sin animales queda como desvirtuado, pero bueno, que el circo de sí, los muchachos no había no animales había, no, 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 y tenía toda la y esencia era de lo que es un todo, circo de todo, todo, verdad. efectivamente, tenían magos, malabaristas, equilibristas, Sí. trapecistas, etcétera, ¿no? Pero Que el también circo de qué pena, sol, ¿no? Que desapareciera ese proyecto también, claro, ¿no? el Circo de Sol, sin embargo, tiene un leitmotiv a raíz del cual gira todo el espectáculo, Sí. con lo cual es como si ese mismo espectáculo lo trasladásemos a un escenario, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es como Es una una obra de panacea, teatro diferente, sí. es diferente, ¿no? Por supuesto. Ah, Maravilloso, el colorido, la atracción es espectacular, y sin menospreciarlo, por supuesto. Pero el Circo de los Muchachos, que fue, el Circo de la Ciudad de los Muchachos fue una auténtica autarquía en mitad de una dictadura, gracias al ah, padre Silva, que sí, fue también un sacerdote que tuvo el valor de querer transformar el mundo y de darle la oportunidad a chavales que no encontraban en la sociedad de su época bueno, esa connivencia con el mundo de los adultos. Y el padre Silva supo entenderlos, quererlos, animarlos y crear la primera escuela de circo de nuestro país, en Benposta, en la villa de Ourense, en Galicia. Y además tuvieron muchísimo éxito, fue una forma de espectáculo muy galardonada. Yo recuerdo además que cuando estuvieron en Sevilla para la Expo del 92, yo era adolescente y tenía unos 13, 14 años, llevaron un espectáculo basado en el descubrimiento de América y a mí aquello me pareció absolutamente indescriptible
qué disciplina, qué variedad, porque no era como los circos tradicionales donde un número daba paso a otro, ¿no? Sino que todo era a la vez. Había equilibristas en la carpa, mientras había un domador pues, jugando con los caballos, y todo sucedía al mismo tiempo, con lo cual era algo en donde no podías aburrirte durante la hora y media que duraba el espectáculo. Y era absolutamente maravilloso. Es una pena que no se conserve, que este país no haya tenido la valentía. Tan solamente hay una persona en este país a quien, si me lo permites, quiero homenajear, porque se lo merece por lo valiente, por lo luchador y por el gran corazón como nostálgico que es del circo, que es Genís Matavós, que ha creado en Barcelona el museo, el único museo del circo que existe en nuestro país, junto con la Escuela de Payasos Españoles en Madrid. Y desde aquí me aplauso a Genís Matavós y todo lo que está haciendo por el mundo del circo. Y también un pequeño recuerdo, si me lo permite, a los hermanos Tonetti, que tanto hicieron también por alegrarnos la vida, a los españoles del momento, y al Club de Payasos Españoles y la Asociación de Amigos del Circo. Gracias a ellos, el circo sigue vivo todavía en nuestro país, junto con carpas que deambulan como los Quirós, el Circo Rallui, por ejemplo, tradicional en Barcelona. Y mi gran aplauso a la familia Aragón, a Fofito, a Rodi y a Mónica Aragón, que siguen ahí al pie del cañón, y a los que yo particularmente le estoy enormemente agradecido. Sí, nosotros también agradecidos a ti por haber realizado este libro en que justamente haces este homenaje a todas estas firmas, nombres, productores y circos que acabas de comentar. ¿Hay alguna cosa que no hayamos dicho en la charla que quieras comentar? Pues sí, dos cosas, si me lo permite. En primer lugar, que se acerquen al mundo del circo, que los padres gusten de enseñarle, de evocar su más tierna infancia, porque no hay mejor forma de estar en familia que recordar, para que esa información se transmita de generación en generación y forma parte de nuestra propia cultura. Y por supuesto, mis gracias siempre eternas a Lorenzo Pascual de Diablo Ediciones por la ingente y nunca suficientemente reconocida labor de rescatar toda esta cultura popular, y a mí particularmente da por apostar por un libro muy difícil, porque Lorenzo y yo llevamos hablando de este libro pues, por lo menos 4 o 5 años, y Lorenzo finalmente ha sucumbido, Sí, ha sí, sí. sucumbido porque es una persona muy sensible, y ha sido capaz de ver el enfoque que hemos querido darle. Yo Sí, creo sí, que ha sí. quedado un libro muy bonito, visualmente muy atractivo, y va a ser un buen regalo para Navidades, no me cabe la menor duda. Claro que sí. Bueno, lo que estás diciendo realmente es una apuesta editorial, es una apuesta Muchísimo, muy empresarial. arriesgada. El trabajo que estamos haciendo, que estoy haciendo yo ahora, digamos, estamos haciendo es de divulgación de esta obra, pero al final son los lectores los que tienen que comprar para que pueda continuar viendo este tipo de trabajo, ¿no? Es un trabajo Efectivamente. de divulgación, que sepan que los que vayan a leerlos van a disfrutar y que van a conocer cuál es la historia del circo en nuestro país. Y yo creo que van a disfrutar desde un punto de vista nostálgico, pues de nuestra infancia, pero también pues recordar donde, digámoslo, donde disfrutaban también nuestros padres y nuestros Nuestros abuelos, abuelos. ¿no? Pues muchísimas gracias, Juanjo, ha sido un A ti placer. O siempre. sea, que recuerde el título del libro, Los circos de nuestra infancia, el mayor espectáculo del mundo en España, de 1950 a 1990, del doctor Juan José Montijano, con un libro hecho con vocación de divulgación y con mucho cariño. Y bueno, yo creo que lo van a disfrutar y espero, como dices tú, que sea un libro de regalo, pero también de lectura obligada para más de una generación. Sí, yo espero que sí, porque además hace falta más bibliografía sobre la historia del espectáculo en nuestro país, y yo creo bueno, estoy aportando un pequeño granito de arena a esa virginidad bibliográfica que necesitamos. Sí, pues muchísimas gracias por todo este trabajo y por todo este esfuerzo A y ti muchos siempre. ánimos y mucha suerte con la llegada a las librerías que llega inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.